Hola a todos, soy Jordi Planellas. Estamos en el segundo apartado de la introducción a la realidad insuficiente. Aunque la motivación del libro es señalar que bastantes cuestiones andan algo torcidas, hay que ser objetivos y contra opiniones, datos. En este vídeo vamos a ver las siguientes magnitudes socioeconómicas que tenéis aquí a modo de índice. Un repaso rápido a su evolución nos permitirá sentar las bases y huir de un pesimismo destructivo infundado. El título del apartado está elegido a propósito para reflejar que las palabras expresadas de forma absoluta o indefinida transmiten verdaderamente la mínima expresión. ¿Todo? ¿Estamos seguros de que no hay siquiera alguna excepción? ¿Y qué significa mal? ¿Hasta qué punto? ¿Comparado con qué? Ya vemos pues que un análisis digno de mención exige precisar, es decir, cuantificar, contrastar y contextualizar. Este rigor enfrenta además carencias en el conocimiento de datos fundamentales que se explican por alguno de estos posicionamientos. Algunas personas deciden vivir en la ignorancia, omitiendo deliberadamente cualquier input. No quieren saber. Otra gente puede mostrarse más abierta, pero con otros intereses, por lo que hay poca interlocución posible, sin las suficientes nociones previas. No tienen criterio. Hay un tercer colectivo que sí se pronuncia, incluso de forma entusiasta, pero al margen de los registros, por lo que llegan a conclusiones erróneas. No dominan las cifras. Vamos a ver pues una primera batería de números para ir formando o modificando nuestra opinión en base a la evidencia estadística. Como veremos más adelante en el apartado educativo, hay déficits de conocimientos en muchas áreas y la geoeconomía sería una de estas carencias básicas. Por el momento, vamos a enfocarnos en la vertiente más social para apreciar el significativo avance que se ha producido a lo largo de las últimas décadas a nivel global. La pobreza extrema, definida como disponer de menos de $2 al día, ha disminuido de manera drástica, pasando de más del 70% de la población a principios del siglo XX a menos del 10% en la actualidad. La esperanza de vida se ha más que duplicado, aumentando de una media de solo 32 años en el año 1900 a 72 en 2022. La tasa de fertilidad se ha reducido a más de la mitad, de situarse en los 5,5 hijos por mujer en el 1900 a 2,4 en el presente. Y la tasa de mortalidad infantil, como el porcentaje de niños que no supera los 5 años de vida, era de un abrumador 36% en el año 1900, mientras que hoy se sitúa en el 4%. Si combinamos este punto con el anterior, al inicio del siglo XX una madre experimentaba en promedio la muerte de 2 de sus hijos. El nivel de renta per cápita a precios constantes de 2011 se ha multiplicado por 7 en los últimos 100 años, de poco más de $2.000 a más de $15.000 en el momento actual. El porcentaje de personas subalimentadas en el mundo ha caído del 28 al 10% en aproximadamente 50 años. El acceso a agua potable ha ascendido del 62 al 75% de la población desde el año 2000. En cuanto a la electricidad, los porcentajes son superiores, del 78 al 91% en los últimos 20 años. La alfabetización de mayores de 15 años ha pasado de apenas el 20% de personas capaces de leer y escribir a principios del siglo XX al 87% en 2022. El porcentaje de titulados universitarios era ínfimo a finales del XIX. Incluso en los países occidentales podía no llegar al 1%. Hoy la cifra asciende al 40%. La evolución del total de habitantes bajo regímenes democráticos en el 1900 era inferior al 10% de la población, mientras que ahora nos situamos en torno al 40%. Hace 100 años había menos de la mitad de países que en la actualidad y la esclavitud era legal en la mayoría de ellos. Actualmente en ninguno, pese a que la mala práctica sigue vigente con hasta 50 millones de infortunados y sobre todo infortunadas atrapadas en trabajos o en matrimonios forzosos. Finalmente, la tasa de homicidios ha caído, aunque solo ligeramente en los últimos 30 años, de aproximadamente 7 a 6 casos al año para cada 100.000 habitantes. Si dispusiéramos de registros más antiguos, veríamos un descenso más pronunciado. En efecto, las mejoras a primera vista son muy reseñables y negarlo sería absurdo. Sin embargo, antes de caer en el triunfalismo, no nos precipitemos. Falta un paso adicional, interpretar la información, que es el ejercicio que veremos en el próximo vídeo. Ahí os espero. Gracias por vuestra atención y un cordial saludo.